¿Los muros unen o dividen? He estado reflexionando sobre una frase que alguien dijo esta semana. La Iglesia levanta muros. Si oímos la frase «se han levantado muros», es casi seguro que el primer pensamiento que nos viene es negativo. Quizás nuestras experiencias han sido totalmente dañinas y hemos experimentado en nuestra vida muros de exclusión, muros de odio, muros de racismo, muros de rechazo, muros de humillación, muros de esclavitud, muros de rencores o muros de división, entre muchas otras cosas que quizás te vienen a la mente en este momento. Para resolver objetivamente esta pregunta sobre si los muros unen o si los muros dividen, tenemos que aceptar que los muros en sí mismos son neutros y que solo cumplen la función por la cual fueron creados, y que el muro en sí mismo no es el problema, sino que el problema está en lo que nosotros decimos para lo que sirve el muro. Si pensamos en un edificio que se ha construido para que sea habitado y nos hacemos la pregunta de que si tienen muros que dividen o muros que unen, tendremos que responder que evidentemente tienen muros que necesariamente dividen, pero al mismo tiempo estos muros unen. Imaginemos un edificio que acoge a 14 familias. Los muros las separan entre ellas, pero al mismo tiempo las une. Todos habitan en el mismo edificio. En una misma vivienda hay muros con puertas, pero al final son muros. Habrán vecinos que tienen en sus casas muros que dividen. Cada uno tiene su propia habitación donde se aíslan dentro de la familia. Algunos, en el edificio, viven odiándose los unos a los otros y en guerra constante. Se percibe el ambiente lleno de heridas, odio, rencores, envidias. Sin embargo, otros vecinos tienen los mismos muros, las mismas particiones en la vivienda y viven en completa armonía y unidad. No, los muros no son el problema. He visto muros que eran usados como cárceles y ahora son muros de educación donde hay escuelas o centros cívicos. Por otro lado, la historia nos habla de muros que eran estadios de fútbol y se convirtieron en campos de concentración. No, los muros no son el problema. Como comenté al principio, alguien dijo que el cristianismo levantaba muros que dividen y que crean odios. Me dio tristeza. Sin duda debió de haber tenido una mala experiencia con alguien que decía llamarse cristiano, pero por el tipo de muros que aparentemente tenía levantado, evidentemente no parece que lo fuera. Tristemente, la historia está llena de gente que decía llamarse cristiana, pero que no vivían el cristianismo. Estas personas edifican muros que llevan el nombre de cristianismo y que históricamente hemos visto que han sido muros de intereses económicos, muros de intereses políticos, muros de intereses partidistas y muros de intereses religiosos que no tienen que ver con el Evangelio de Jesucristo. Ellos han levantado terribles muros que han causado mucho dolor, mucho daño y confusión acerca de quién es Dios realmente. Hoy vamos a leer un versículo de un salmo que dice lo siguiente: Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Al contrario del Dios de la religión que hemos nombrado antes, el Dios de la Biblia edifica muros de paz, muros de descanso y muros de unidad. El Dios del Evangelio mandó a su Hijo para romper con los muros del odio, romper con los muros del rencor, romper con los muros de la rivalidad, con los muros de la esclavitud, muros de la discriminación por raza o por sexo, romper con muros de división, romper con los muros del desprecio y muros de la humillación, romper, en definitiva, con todo muro que causa dolor, daño y sobre todo, vino para romper con el muro que separaba el pecado del hombre hacia Dios. Jesús rompió estos muros y levantó muros de vida, muros de perdón, muros de reconciliación y muros de amor. Lo hizo a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Este es el sentido del Evangelio. La Escritura dice lo siguiente: Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Como hemos visto, el problema no está en los muros, sino en el uso que hacemos de ellos. El muro del cristianismo se edifica por creer en la Biblia como palabra de Dios. Se edifica en aceptar a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Se edifica en permitir que seas llenos del Espíritu Santo y en vivir en comunión con los demás creyentes que viven edificando muros de paz y muros de reconciliación, que edifican muros de unión con los hombres y muros que te acercan a Dios, muros de amor. Desde Promesas de Dios trabajamos para levantar muros que te lleven a tener una relación personal y viva con Dios y con su palabra. Esperamos que este programa
te haya servido para reflexionar, para considerar qué tipos de muros estás edificando en tu vida. Te dejamos con este pensamiento. Os esperamos en un próximo programa.